Mi nombre es Claudia Mendoza y durante los últimos 10 años he construido TechSalud, una startup de tecnología médica valorada en 50 millones de pesos. Lo que mi ex esposo, Ricardo Vargas, nunca supo es que la idea central de mi empresa, junto con 3 patentes fundamentales, fueron registradas 5 años antes de conocerlo, cuando él aún estaba estudiando su maestría en marketing. Todo comenzó durante mi doctorado en Ingeniería Biomédica en el Tecnológico de Monterrey. Mi tesis sobre dispositivos de monitoreo cardíaco no invasivos había ganado reconocimiento internacional y generado las primeras patentes que ahora forman el corazón de TechSalud. Para cuando conocí a Ricardo en una conferencia empresarial en 2018, yo ya tenía un prototipo funcional y estaba buscando socios comerciales para la producción masiva. Ricardo llegó a mi vida como un vendedor carismático con conexiones en el sector salud. Claudia, tienes una mente brillante, me decía durante nuestras primeras citas, pero necesitas a alguien que entienda el lado comercial. Yo puedo ayudarte a convertir tu invento en un negocio real. Su confianza era seductora, especialmente para alguien como yo que prefería el laboratorio a las salas de juntas. Durante nuestro matrimonio de 4 años, Ricardo gradualmente asumió más responsabilidades en el aspecto comercial de TechSalud. Yo me enfocaba en investigación y desarrollo mientras él manejaba las ventas y el marketing. Deja que yo me encargue de esto, mi amor, decía cuando surgían decisiones comerciales importantes. Tú concéntrate en lo que haces mejor, la parte técnica. Lo que no anticipé era cómo Ricardo comenzó a reescribir la historia de nuestra empresa en sus presentaciones a inversionistas. TechSalud nació de una conversación que tuve con mi esposa, explicaba en las reuniones donde yo raramente participaba. Yo identifiqué la necesidad del mercado y ella desarrolló la solución técnica. Gradualmente, se posicionó como el visionario mientras que yo me convertía en la brillante ingeniera que ejecutaba sus ideas. La tensión en nuestro matrimonio creció cuando comencé a notar discrepancias entre lo que Ricardo reportaba y los números reales de la empresa. ¿Por qué los ingresos que me reportas no coinciden con los depósitos bancarios?, le pregunté una tarde mientras revisaba nuestros estados financieros personales. Claudia, no te preocupes por esos detalles, respondió sin levantar la vista de su teléfono. Hay gastos operativos que no entiendes. Yo manejo las finanzas, tú maneja la tecnología. Así funciona mejor. Pero yo había construido mi carrera siendo meticulosa con los detalles. Secretamente, comencé a auditar las cuentas de TechSalud y descubrí que Ricardo había estado desviando fondos a cuentas personales y pagando salarios inflados a consultores que resultaron ser sus amigos y familiares. El divorcio fue inevitable. Ricardo no se fue sin pelear. Claudia, seamos razonables, me dijo durante nuestra última conversación antes de que llegaran los abogados. TechSalud es tanto mía como tuya. Construimos esto juntos. Sus ojos tenían esa misma arrogancia que había desarrollado durante nuestro matrimonio. Merezco al menos el 50% de la empresa. Ricardo, tú manejaste las ventas. Yo desarrollé toda la tecnología. ¿La tecnología?, se rió despectivamente. Claudia, yo fui quien tuvo la visión comercial. Sin mí, tu invento seguiría siendo un proyecto universitario guardado en un cajón. Después del divorcio, pensé que podría concentrarme en hacer crecer TechSalud sin las distracciones del matrimonio. Pero Ricardo tenía otros planes. 6 meses después de firmar los papeles de divorcio, recibí una demanda legal que me quitó el aliento. Reclamo de propiedad intelectual y participación empresarial, leyó mi abogada, Mercedes, mientras revisaba los documentos en mi oficina. Ricardo está demandando la mitad de TechSalud alegando que él fue el verdadero creador de la idea. Eso es absurdo. Yo tengo todas las patentes registradas a mi nombre. Él alega que las ideas fueron desarrolladas durante el matrimonio como bienes gananciales y que su contribución comercial fue fundamental para el éxito. Mercedes frunció el ceño. También está pidiendo daños por uso no autorizado de conceptos que él clama haber creado. El día del juicio llegó después de meses de preparación legal. La sala del juzgado estaba llena de reporteros especializados en tecnología, atraídos por el caso inusual de una startup exitosa disputada en divorcio. Ricardo llegó con un equipo de 3 abogados caros, claramente financiados por alguien más. Su señoría, comenzó el abogado de Ricardo, mi cliente fue el verdadero visionario detrás de TechSalud. Él identificó la necesidad del mercado,
Desarrolló el concepto comercial y guió el desarrollo técnico de los productos. Desde mi mesa, observé a Ricardo asentir con confianza, como si realmente creyera su propia versión revisada de la historia. La señora Mendoza, continuó el abogado, aunque talentosa técnicamente, era esencialmente una empleada ejecutando las ideas comerciales de mi cliente. Sentí que la sangre me hervía, pero mantuve mi expresión neutral. Mercedes me había aconsejado permanecer tranquila sin importar qué dijera Ricardo. Su señoría, intervino Ricardo levantándose de su asiento, claramente incapaz de resistir el drama del momento. Esa empresa es mía. Yo tuve la idea original. Ella solo era mi secretaria, por así decirlo. El murmullo en la sala se intensificó. Había cruzado una línea, reduciendo mis años de educación y experiencia a un rol subserviente. Mercedes me miró y asintió ligeramente. Era mi turno. Me levanté lentamente, sonriendo por primera vez desde que había comenzado el juicio. Su honor, tengo evidencia interesante que quisiera presentar. Caminé hacia la mesa de evidencia y extraje una carpeta gruesa que había estado esperando usar durante meses. Estos son los registros de patentes para las 3 tecnologías fundamentales que forman el núcleo de TechSalud, anuncié mientras distribuía copias al juez y a los abogados de Ricardo. El abogado de Ricardo tomó los documentos con confianza, pero su expresión cambió inmediatamente cuando vio las fechas. Patente número MX 2013-4471, registrada el 15 de marzo de 2013, leí en voz alta. Patente número MX 2014-7823, registrada el 3 de agosto de 2014. Patente número MX 2015-2156, registrada el 22 de noviembre de 2015. Ricardo se inclinó hacia su abogado, susurrando urgentemente mientras revisaba los documentos. Su honor, continué. Como puede ver, todas estas patentes fueron registradas 5 años antes de que yo conociera al señor Vargas en 2018. El rostro de Ricardo pasó de la confianza al shock en cuestión de segundos. Además, saqué otro conjunto de documentos. Aquí están los registros académicos que muestran que mi tesis doctoral sobre esta tecnología fue defendida en diciembre de 2015, 3 años antes de conocer al demandante. El silencio en la sala era absoluto. Los reporteros garabateaban furiosamente mientras el abogado de Ricardo revisaba desesperadamente sus notas. También tengo aquí, saqué una laptop, los registros de copyright del software que ejecuta estos dispositivos, registrado en 2016, y los primeros prototipos funcionales, documentados en video desde 2014. Reproduje un video de 5 minutos que mostraba a una Claudia más joven explicando el funcionamiento de un dispositivo de monitoreo cardíaco claramente reconocible como el predecesor de los productos actuales de TechSalud. Como pueden ver, su honor, para cuando conocí al señor Vargas. TechSalud ya existía como concepto, tecnología y prototipo funcional. Su contribución fue exclusivamente en el área de ventas y marketing. Ricardo se había puesto pálido. Sus abogados intercambiaban miradas nerviosas mientras trataban de entender cómo habían pasado por alto evidencia tan fundamental. Su honor, el abogado principal de Ricardo se levantó temblorosamente. Solicito un receso para revisar esta nueva evidencia. Abogado, respondió el juez secamente, esta no es evidencia nueva. Están disponibles en registros públicos desde hace años. Me parece que no realizaron una investigación adecuada antes de presentar este caso. Ricardo me miraba con una mezcla de shock y furia. Por primera vez desde nuestro divorcio, se daba cuenta de que había subestimado gravemente a su ex esposa. Señoría, continuó el juez, basándome en la evidencia presentada, es claro que las afirmaciones del demandante carecen de fundamento. No solo eso, sino que presentar un caso tan claramente infundado constituye litigio temerario. Se dirigió directamente a Ricardo. Señor Vargas, no solo se desestima su demanda, sino que deberá pagar los costos legales de la señora Mendoza y una multa por litigio frívolo. El martillo del juez resonó en la sala como un trueno final. Fuera del juzgado, los reporteros se agolparon alrededor mío. Doctora Mendoza, ¿qué mensaje tiene para otros emprendedores que enfrentan situaciones similares? Documenten todo, respondí con una sonrisa. La verdad siempre tiene una forma de salir a la luz, especialmente cuando está respaldada por evidencia sólida.
Ricardo pasó junto a mí sin hacer contacto visual, flanqueado por sus abogados derrotados. 6 meses después, TechSalud recibió una ronda de inversión de 100 millones de pesos. La publicidad del juicio, irónicamente, había aumentado nuestra visibilidad y credibilidad en el mercado. Los inversionistas quedaron impresionados no solo por nuestra tecnología, sino por mi capacidad de proteger la propiedad intelectual de la empresa. Ricardo intentó varias veces contactarme después del juicio, enviando mensajes sobre malentendidos y reconciliación. Nunca respondí. Había aprendido que algunas personas solo reconocen el valor de otros cuando lo pierden. Ahora, cuando doy conferencias sobre emprendimiento tecnológico, siempre incluyo una sección sobre protección de propiedad intelectual. Registren sus ideas, documenten su proceso, mantengan registros detallados, les digo a los jóvenes emprendedores. Nunca saben cuándo necesitarán demostrar que algo es realmente suyo. TechSalud ahora emplea a más de 200 personas y nuestros dispositivos se usan en hospitales de toda Latinoamérica. Y todo comenzó con una idea que tuve en 2013, 5 años antes de conocer a alguien que intentó robarla. A veces la mejor venganza no es la venganza en absoluto. A veces es simplemente ser tan competente que la verdad habla por sí sola.